Bueno, entonces, terminamos de ver recién, de repasar adolescencia, pubertad y adolescencia. Vamos a comenzar ahora entonces con adultez. La vamos a presentar y ahí estábamos debatiendo cuándo empieza y cuántos años dura la adultez. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, vamos a decir dos parámetros, un parámetro biológico y un parámetro psicológico. ¿Cuál es el parámetro biológico para decir que un sujeto, un organismo humano, empieza la adultez? Y no está determinado por la etapa de crecimiento, una vez que se Eh, termina del todo, a los 25 en teoría era. sí, ¿y cuál era el parámetro, Cristian? Y cuando ya no hay más crecimiento óseo. Tal cual. Cuando no hay más núcleos de osificación, es decir, cuando se completó la osificación, decimos que desde la perspectiva biológica, un sujeto entra en la adultez. Y eso se calcula, como dijo Cristian, que es alrededor de los 25 años, que se da sobre todo en los huesos planos. ¿Y qué les parece desde el punto de vista psicosocial? ¿Cuándo alguien se convierte o puede ser considerado un adulto? ¿Qué les parece? A ella vamos a entrar en un tema medio complicado, pues ya hablamos de sociología, de política, tenemos tantas cosas para hablar de eso. Y tenemos muchas, pero tomemos algún parámetro. Y yo creo que es cuando uno se independiza en cierto punto. Tal Yo cual, lo vería, Cristian. perdón. Horacio, sí, 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 yo lo vería, yo, desde el punto de vista, sin haber leído adultez, porque leí, la verdad que terminé de leer la vez pasada Pubertad y Adolescencia. Pero lo vería también desde el lado más psicológico, porque puede ser por ahí que esté desfasado de la edad, pero tenga una maduración más temprana, o haya tenido un entorno que lo haya hecho madurar algo de golpe, o por alguna cuestión que haya vivido, o sea, vivencial, o por alguna cuestión eh, personal, ¿no? Características personales. Yo lo vería también desde ese lado, no solamente el lado biológico, ujú. y como un número, ¿no? Como punto de vista, lo vería así. Bien, están bastante orientados. En realidad, el parámetro que se utiliza para decir que finalizó la adolescencia y que comenzó la adultez es cuando un sujeto, ¿sí? Logra la exogamia. Me parece que ese término no lo habíamos dicho la clase pasada, lo decimos ahora y lo explicamos. ¿Qué es la exogamia? Cuando La ex- salís del núcleo familiar. Tal cual. La exogamia es cuando te vas a vivir solo, es decir, cuando lográs llevar adelante tu vida con autonomía, no solamente con autonomía moral, que fue todo el proceso que nosotros empezamos a ver desde la heteronomía a la autonomía, todo ese proceso de ir aceptando, ir abandonando el egocentrismo, ir aceptando las normas, abandonar el egocentrismo, descentrarse, eh, aceptar las normas impuestas y empezar a aceptar o a construir e internalizar las normas es el proceso que nosotros vimos de la heteronomía a la autonomía, desde una perspectiva moral. Acá cuando estamos hablando de autonomía, lo hacemos en un sentido más completo y decimos que lograr la adultez o poder que alguien comience a poder ser considerado un adulto es a partir de la exogamia. ¿Y qué es la exogamia? Lograr la autonomía y sobre todo independizarse o salir, irse a vivir por fuera del núcleo primario, es decir, por fuera de la familia. Yo digo núcleo primario porque a veces el concepto de familia, ¿no? Hoy tenemos tantas miradas distintas de la familia, a veces puede ser que uno como familia tenga un abuelo o tenga un tío que lo crió o tenga, es decir, cuando uno sale del núcleo en el cual se crió y comienza a llevar adelante una vida donde uno se hace cargo, ser un adulto es eso, ¿no? Hacerse cargo de uno mismo. Hacerse cargo de uno mismo en el sentido más pleno del término, hacerse cargo de uno mismo desde lo económico, que es quizás uno de los mayores limitantes. Ustedes dijeron recién, bueno, habría que ver, porque bueno, hay tantos factores
sociales, sí, por justamente la economía es parte, es una ciencia social, y bueno, un factor fundamental para que uno pueda lograr la exogamia es lo económico. Y también hay otras cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, por ejemplo, y con la construcción de la propia subjetividad, como por ejemplo, definir un proyecto de vida, hacer una elección. Bueno, ¿qué voy a hacer? Que hoy en día puede ser un proyecto que vaya cambiando, pero lo importante es la decisión que uno toma. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy, me independizo, me voy a vivir solo, me voy a vivir en pareja, o me voy por fuera de mi grupo familiar y voy a estudiar, voy a trabajar, voy a estudiar y trabajar, es decir, cómo voy definiendo mi proyecto de vida? Si ese proyecto de vida va a ser con una formación profesional, con una formación de un oficio, con un trabajo, busco un trabajo. Bien, ¿cómo voy a hacer para satisfacer mis necesidades básicas? Mi alimentación, mi vivienda, mi alimentación, mi salud. Y el otro parámetro que es importante es el tema de cómo defino, que es quizás uno de los aspectos centrales de mi identidad, cómo defino mi identidad sexual, ¿no? O cómo defino, no, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Eh, porque tampoco es elijo. ¿Cómo ejerzo, ¿no? Y cómo satisfago mi sexualidad. Entonces es parte de esa definición que me permite entrar en la etapa adulta, entendiendo que hoy en día hablamos de sexualidades nómades, sexualidades fluidas, pero justamente si hay algo que permite o que se toma como parámetro para marcar esta transición entre la adolescencia y la adultez, uno de los parámetros, además de el económico, además del afectivo, es también el sexual. Entonces, dicho esto, esos serían los parámetros que tendríamos que tener en cuenta para ver cuándo empezamos a considerar a alguien un adulto. Una pregunta que siempre aparece, y que aparece sobre todo cuando entre los estudiantes hay adolescentes, es, bueno, yo vivo en mi casa con mis padres y aporto plata. ¿Soy un adulto o sigo siendo un adolescente? Acá sí aparece parte de la moral, ¿no? Y entonces uno lo que tiene que preguntarse es, en el lugar donde yo vivo, ¿qué normas se siguen? Yo establezco las normas, por ejemplo, qué se hace con la plata, qué se cocina, cómo se pagan los impuestos, o vivo como parte de un núcleo social donde las decisiones las toma otro, porque la autoridad la tiene otro. Mientras que yo esté en el seno de mi familia y la autoridad sean mis padres, yo sigo funcionando como un adolescente. ¿Por qué? Porque la realidad es que nunca puedo ser un par de mis padres. Cuando yo estoy con mis padres, el rol que a mí me compete es el de hijo. Y siempre va a haber entre mis padres y yo, que sería lo más sano, ¿no? Desde mi estructura psíquica, va a haber entre mis padres y yo una relación asimétrica. Distinto es, no, o sea, eso es otro parámetro que vamos a tener que tener en cuenta y eso lo vamos a ver la semana próxima, qué es lo que empieza a pasar cuando a partir de la vejez, ¿sí? Mis padres van perdiendo independencia funcional, no autonomía, uno la autonomía no la pierde nunca a menos que tenga una demencia y entonces vaya progresivamente necesitando que los otros me ayuden a tomar decisiones y elegir, pero uno la autonomía como derecho universal, humano y universal, no la debería perder nunca, pero en ese, cuando esto ya es tema de la vejez, qué va pasando en ese momento de declinación o declive de la capacidad funcional de mis padres, cómo tengo que ir en apoyo, en acompañamiento de la satisfacción a veces de algunas de sus necesidades. Pero en el mientras tanto, para que yo pueda empezar a considerarme a mí mismo un adulto es precisamente ese.
el que toma sus propias decisiones, el que se hace cargo de la satisfacción de sus necesidades básicas, el que define su proyecto de vida, el que ejerce su sexualidad a partir de su propia voluntad y elección. ¿Mm? Bien, hasta acá la primera presentación de la adultez. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ah, profe. Bueno, y fíjense el parámetro que vamos a usar nosotros, ¿no? Ahí tenemos datos del 2010, en este momento hay algunos datos más actualizados. Decimos que la adultez abarca aproximadamente 40 años, nosotros vamos a tomar el parámetro de 25 a 65. Sin embargo, esto es desde la perspectiva biológica. Sin embargo, la semana próxima, cuando veamos vejez, vamos a ver que según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con todo ese nombre largo, según la Convención, que es una declaración de derechos humanos para las personas mayores, eso es la Convención, se establece que se empieza a considerar a alguien una persona mayor a partir de los 60 años. Por ejemplo, yo para la Argentina, y de acuerdo con la convención, porque la Argentina tomó la convención como ley, hay dos leyes en la Argentina que adoptan la convención, es más, la segunda ley del año pasado le da jerarquía constitucional, es decir, es parte de la Constitución de la Argentina, ese conjunto de enunciados de derechos de las personas mayores se considera a alguien persona mayor a partir de los 60. No obstante, ¿por qué nosotros tomamos los 65 y lo tomamos como parámetro del último de los periodos, la adultez? Ahora vamos a ver las 3 etapas, porque es a partir de los 65 años donde se empieza a ser más evidente, no antes, los cambios en el desarrollo de la propia motricidad. ¿Mm? Entonces, fíjense que, bien, también la duración de la adultez y de la vejez, vamos a ver que está dado por la expectativa de vida, que es la cantidad de años que se calcula que uno va a vivir. En este momento en la Argentina se calcula que es 73, 74 años para los varones, 80, 81 para las mujeres, más allá de que el COVID modificó bastante estos números. Y nosotros vamos a hablar de 3 etapas. Esto es importante porque ahora, cuando volvamos del recreo, vamos a trabajar con estas 3 etapas. Tenemos una adultez inicial, que dura 10 años, de los 25 a los 35. Una adultez media, que dura de los 35 a los 50, 15 años, este segundo periodo. Y una adultez avanzada, que dura de los 50 a los 65. Estas etapas pueden variar de acuerdo a la bibliografía que ustedes utilicen. Nosotros siempre seguimos utilizando a Meinel, que es el investigador alemán que tomamos como referencia. Y acá explico estas características, miro la hora que es, a ver qué hora es. Hacemos la pausa activa y vamos a hacer un breve corte. Fíjense, estas son las características generales de la adultez. El parámetro, les dije antes, y por eso empezamos con pubertad y adolescencia, el parámetro para analizar la adultez y la vejez es el rendimiento motor. Y el rendimiento motor, recuerden que en general lo comenzamos a considerar como parámetro a partir de la madurez sexual. Entonces, nuestra capacidad de rendimiento motor va a ir siempre de la mano de la dinámica de producción de hormonas sexuales. Entonces, lo que vamos a ir viendo durante la adultez es que comienza con una etapa de pum para arriba, estamos en nuestro pico máximo de rendimiento motor, y cómo progresivamente, porque también estamos en nuestro pico máximo de producción de hormonas sexuales, y cómo progresivamente, a medida que vamos avanzando en edad cronológica, también vamos notando un descenso tanto de la producción de hormonas sexuales como del rendimiento motor. Sin embargo, acá empiezan 2 conceptos que todos los cuatrimestres les cuesta un montón entender, que es el concepto de variabilidad interindividual y de heterogeneidad. Así que por favor escuchen
después nos vamos a ir al recreo y después cuando volvemos sobre este concepto porque les cuesta un montón. ¿Qué quiere decir variabilidad interindividual? Yo tengo 63 años y seguramente si acá al lado mío hubiese otra mujer de 63 años, como son mis amigas, ustedes notarían en nosotros una gran diferencia, ¿sí? O me pasa, por ejemplo, con mi hermana, ¿no? Mi hermana es una persona que tiene muy poca diferencia que yo. Mi hermana es una persona sedentaria, yo soy una persona que hago actividad física de manera sistemática. Mi hermana es una persona que tiene sobrepeso, yo tengo al revés, déficit estoy caída en el límite de la masa corporal. O sea, fíjense que no estoy diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿eh? Estoy diciendo, pues más, con un mismo, recuerden esto, con un mismo bagaje genético. Mi hermana y yo tenemos un equipo genético no idéntico, pero tenemos el mismo, somos las dos hijas del mismo padre y la misma madre. Entonces, hay entre nosotras una gran variabilidad interindividual. Somos diametralmente distintas en todo, hasta somos con el mismo equipo genético, ella es rubia, yo soy morocha, ojos claros, ojos bien. Somos gran variabilidad interindividual. Pero esa variabilidad interindividual, que es genética, también vamos a ir viendo y vamos envejeciendo las dos de manera normal, es por ese bagaje genético que va sufriendo un declive. También hay un montón de características que hacen a que cada una de nosotras le haya imprimido a su curso de la vida eh, particularidades diferentes. Por ejemplo, que hacen a lo que nosotros llamamos el envejecimiento adquirido. Una cosa es envejecer porque tus células van sufriendo distintos procesos, como se explican en este momento, de oxidación, de acortamiento de los telómeros, bien, de distintos procesos, como se explica el declive en el funcionamiento celular, pero también hay, y eso se calcula que es aproximadamente entre un 20 y un 30% del porcentaje de por qué envejecemos, pero el otro 70, algunos dicen hasta un 80, es la forma en la cual vivimos. Y esa forma, esos hábitos tienen que ver con estas características. Primero, hacemos inactividad física, ¿hacemos suficiente actividad física de acuerdo a las pautas que plantea la Organización Mundial de la Salud? Y después las vamos a ver. Y por otro lado, ¿qué cantidad de horas permanecemos sentados? Recuerden que no es lo mismo inactividad física que sedentarismo. Inactividad física es no me muevo lo suficiente, sedentarismo es paso un montón de horas sentado, o en reposo, o quieto. Alimentación, ¿me alimento bien o tengo una alimentación desbalanceada y excesiva? Adicciones, fumo, vamos a empezar por las legales, fumo, tomo, y además puede ser que tenga adicciones a otras sustancias e inclusive sea adicta a la medicación. Sabemos que hay un montón de gente que en este momento no puede vivir, por ejemplo, sin clonazepam, o las benzodiazepinas y bueno, y todas las distintas medicaciones que se toman para alteraciones anímicas. Falta de descanso. ¿Qué cantidad de horas por día duermo? Fíjense esto otro que para mí es central. Tengo relaciones, tengo vínculos sociales, tengo amigos, familiares, ¿sí? Tengo redes de contención, de apoyo. Sabemos que en este momento somos una unidad biopsicosocial, ¿no? Los afectos son muy importantes para para mi vida en general. Y por último, o qué tipo de vínculos tengo. A veces puede ser que tenga un montón de vínculos que sean tóxicos, ¿no? Que en realidad en lugar de sumar me restan a mi calidad de vida. Y por último, el estrés. ¿Cómo manejo las tensiones, ¿no? ¿Cómo manejo los problemas? Entonces, estas conjunto de características que llamamos envejecimiento adquirido van a hacer que a la heterogeneidad, acuérdense que es diferencia, a la heterogeneidad entre mi hermana y yo, se sume además lo propio de diferencia de cada uno. Si yo tengo más fuerza o tengo más resistencia, si yo soy
tengo más velocidad o menos velocidad, si tengo más, o sea, ¿qué otras características se van dando en mí que son propias de mí y que van modificándose de manera distinta? Entonces, ¿qué empezamos a ver a partir de la pubertad y la adolescencia? Lo que empezamos a ver es que somos cada vez más distintos de los otros que tienen edades cronológicas, primero sexos y edades biológicos y edades cronológicas semejantes a nosotros. A eso lo llamamos variabilidad interindividual y esa variabilidad lo que va dando lugar es a que seamos heterogéneos. Heterogéneos de otros, pero también que tengamos heterogeneidad en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades van modificándose y van evolucionando de manera distinta. Y entonces, por eso, fíjense acá que yo digo, bueno, a ver, rendimiento motor de Juan son 2 hombres de 60 años. Rendimiento motor de Juan es distinto del rendimiento motor de Pedro. Por todo esto, ¿no? Porque uno puede haber hecho una cosa, el otro la otra, y además tiene un bagaje genético distinto. Pero además puede ser que Juan, que es una persona que entrena mucho, ¿sí? Tenga mucha resistencia y mucha flexibilidad, perdón, mucha fuerza porque va mucho al gimnasio, pero tenga muy poca flexibilidad porque no la ejercita. Entonces, ¿cómo además de la diferencia que tengo con otros, están las diferencias que se van dando en mí mismo? Y ahora sí, se los presento y con esto nos vamos a ir al recreo. ¿Por qué se va dando este cambio en el rendimiento motor? Porque lo que va viendo es una disminución paulatina de la producción de hormonas sexuales. Esa disminución paulatina, que a la edad de ustedes es imperceptible, es más, muchos de ustedes todavía no comenzaron con esta disminución de la producción de hormonas. Se calcula que esto alcanzamos nuestro máximo desarrollo orgánico alrededor de los 30 años y que a partir de allí empieza de manera muy paulatina una disminución de la producción de hormonas. Y entonces, ¿qué va a ir haciendo? Un descenso gradual del rendimiento motor con estas etapas que las vamos a retomar después del recreo, no las voy a explicar ahora porque eso van a hacer ustedes, y como aspecto tan importante para nosotros y para ustedes que se están formando como futuros licenciados en actividad física y deporte, ¿cuál es la única forma de contrarrestar e ir aminorando o morigerando este declive que es irreversible? Es a partir de la actividad física en general y en particular del ejercicio físico como forma de actividad física sistemática. ¿Mm? Bien, hasta acá como presentación de la adultez. ¿Alguna duda, comentario, consulta? Eliana, te veo con la cámara prendida. Hola, ¿cómo estás? La tenemos de invitada Eliana. Hola, profe, estoy de infiltrada. Sí, sí, estás de infiltrada, te vi, así que buenísimo. Hoy a la mañana vi tu mensaje, pero bienvenida. Sí, ayer no pude, pues me complicó con mi nena, así que bueno, dije, Acá bueno, estás, me voy acá a... estás. Sí, acá estoy. Bien. Bien, ¿alguna duda, algún comentario de lo que dijimos hasta ahora de la adultez? Por ¿No? ahora no, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer Ay, es, estoy en sí, adultez media, por Dios. sí, estás en adultez Sí, somos media. dos. Son 2, bueno, no, todavía para esta clasificación estoy en adultez avanzada, pero ya me reconozco como una adulta mayor. Bueno, ¿quién quiere hacer una pausa activa antes de que nos vayamos al recreo? ¿Alguien quiere hacer la pausa activa que todavía no la haya hecho? ¿No? ¿Nadie? ¿La hacemos cuando volvemos del recreo? Están muy vagos con la pausa activa, ¿eh? Muy vagos. Bueno, son 9:27. Vamos a hacer un recreo hasta las 9:40. Vamos a hacer un recreo re largo, 13 minutos. Cuando volvemos 9:40, nos vamos a poner a trabajar en pequeños. Hay una última cuestión que les explico y nos vamos a poner a trabajar a ver si podemos analizar las características de la adultez y terminar con adultez hoy. ¿Sí? Bien. Constanza, ¿abriste el...? No,
No habrá excepción. Perdón, profe. ¿Pero querés decir algo, Constanza? No, no quiere decir nada. Bueno, no. Bueno, no. Bueno, no. Nos vamos al recreo, ¿sí? Y 40 nos volvemos a encontrar.